Compartir con amigos de, ¿sabes qué? Yo creo que el mundo es lesbiano. De verdad, de verdad. Yo creo que con todos ellos. Y por último, pero no es lo menos importante, Gemma Castillón, que nos acompaña, que es subdirectora del área médica de la Clínica IBI de aquí de Barcelona. Todas sabemos que IBI es un referente para muchas mujeres y ciertamente para las que somos madres como yo también. Así que si os parece, comenzamos contigo. Venga, a ver quién se anima, porque vamos a hacer una cosa que aprendí el otro día en un evento con un hombre, además que es de aquí de Barcelona, un crack. Así que vamos a abrir la aplicación. Miguel Ángel Trabado se llama, un experto en marketing digital, no sé si alguien lo conoce, pero es un crack. Entonces os abrís la aplicación de LinkedIn y os vais a contactos, ¿no? Ahí donde aparecen los muñequitos, y vamos a dar a cerca de ti, que está arriba, hay un botón que pone cerca de ti. No soy cerca unas de otras, ¿no? Así que aprovechad esta... Desde hace 14 años sobre eso creo que había que gestionarlo de alguna forma. Y se dan cuenta de que o lo gestionas o tienes un problema muy grande de integración tanto de tus clientes, como de tus consumidores, como de tus empleados, ¿no? Que al fin y al cabo es primordial. Nos identificamos como gente que somos personas que damos servicios de calidad de vida, ¿vale? Y sobre eso entiende que la calidad de vida siempre empieza por los empleados mismos, ¿no? Y defienden mucho que todos los empleados, cada uno de los empleados sobre eso, los 460.000 que se tienen aquí, tenga una calidad de vida dentro de soy, como digo, pero desde hace 2 años pues me pasaron varias cosas. Una de ellas fue conocer a Marta. Y el día que no me conoció, al día siguiente me envió a Telecinco a hacer una entrevista internacional diciendo que era lesbiana. Sí, fue como, yo ni me lo pensé, ¿no? Dije, bueno, pues venga, vale, el World Pride en Madrid y tal, y digo, ¿me haces esta entrevista? Y digo, claro, yo dije a mi madre, digo, sepas qué tal, te voy a salir y tal. Ah, pues muy bien, ponte guapa y tal. Pero bueno, fue a raíz de empezar a colaborar del World Pride de Madrid, también fue un evento que me marcó mucho también. Entrar en Conocer a Marta, entrar en Networking, y di un paso en Sodexo España, ¿no? Donde yo estoy basada aquí en Barcelona, y con el tema de LGBT pues no estaba, había algunos eventos de aliados y tal, pero no había ningún referente, no había nadie que llevara. Entonces me senté con la presidenta de Sodexo España y le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacer algo porque el tema de LGBT en España hay que impulsarlo. Con instrumentos de tecnología, entonces es muy interesante trabajar en todas estas áreas porque al final los beneficios de las compañías se centran muchísimo más en qué se hace para la mayoría del empleado, que es el hombre blanco heterosexual felizmente casado y con una vida con la mujer que tiene casa y que cuida de los niños. Es como tradicionalmente se desarrollan los beneficios. Lo que estamos viendo es que cuando nos centramos en nuestro propio colectivo aparecen unas casuísticas interesantes en los que dices, pues es que si realmente queremos apoyar a todo el mundo, tenemos que ver también cómo el colectivo LGBTI necesitamos una atención específica, ¿no? Y pensando luego también en la universalidad de todo lo que sea necesario para el colectivo LGBTI, cómo puede ser que aplique también para el colectivo femenino en general, masculino en general. Minuto cero, evidentemente saben cómo es el público LGBT y cómo trabajar, ¿no? Entonces, desde un punto de vista de clientes, es una parte importante. Desde el punto de vista de proveedores, sigue, o sea, las mismas pautas que te exigen tus empleados. No hagas negocios si exigen a tus proveedores a que ellos mismos sean inclusivos con el objetivo LGBT. Y el último punto, que es la guinda del pastel, que es por lo que la ONU también se mete en estos temas, porque ven que trabajando solos con los gobiernos no llegan, es el punto de decir, tenéis que ayudar a decir públicamente por qué la inclusión del colectivo LGBT en la sociedad con derechos humanos es importante, ¿no?
profesionales, hay árbitros, hay todo lo que os podáis imaginar. Y esto es el Palau Sant Jordi hace un par de años. En una competición suele ser así, o sea, hay miles y miles de personas que inician estas competiciones, pero lamentablemente prácticamente todos los jugadores profesionales son chicos. ¿Por qué no hay chicas? Diréis, pues a lo mejor es que no juegan, pues no mujeres, o sea que en realidad deberíamos tener las mismas posibilidades de estar ahí, pero no es así. Y si me preguntáis por personajes LGBT, pues os puedo decir que no tenemos estadísticas, no es posible sacarlas de ninguna forma, pero sí que tenemos algunos ejemplos. Esto, por ejemplo, tenemos a Remilla, que es una jugadora profesional de League of Legends, que es transgénero, y Tracer, que es el personaje principal, era lesbiana. Hace unos meses, además, dijeron, o sea, sacaron del armario al Soldado 76, que es el chico, o sea, dijeron, no, o sea, alrededor de los videojuegos, normalmente con los personajes, se hacen cómics, se hacen historias, se hacen vídeos, para darle un poco más de movimiento e interés. Y bueno, pues en uno de estos, Soldado 76 nos presentó a su novio. Y ahora resulta que si quieres pasar el tutorial del videojuego, solo puedes escoger los personajes gays, lo que no está nada mal. Bueno, es un videojuego interesante para cualquiera que quiera empezar en esto de los videojuegos. Pero luego, Blizzard, bueno, gracias al éxito de este videojuego, decidió montar una competición de eSports, una competición realmente importante en Estados Unidos, con muchos millones y millones de dólares de inversión. Con nuestras consumidoras, que básicamente son mujeres, al servicio del consumidor. Y básicamente lo que decimos es que nuestro objetivo es, en 2020, ya no ser una compañía de belleza, sino lo que llamamos una beauty tech company, en la que, bueno, hagamos productos para mujeres, pero creados por mujeres, en las que la tecnología es un capacitador para llegar a los... Es una empresa que ha sido tradicionalmente de hombres, también gestionada por hombres, con un consumidor muy típicamente de hombres, que no recordaréis esas publicidades de hace muchos años. Y pones juguete para niña. ¿Qué hace la niña por la humanidad? Quitarse las uñas. ¡Guau! Gastar pasta. Y dices, pero voy a buscar en plural. La niña no sale de casa. Se queda en casa. Cocinando con las amigas. Dice, seguimos gastando pasta, seguimos repitiendo roles de género. En cambio, buscas juguete para niño, el niño produce igual. Pero es que te lo busca ya en plural y están trabajando de forma colaborativa, pues se trabajan las empresas de software, co-creando de wow. En la comunidad damos talleres, porque si la gente no tiene ni idea, pero todo centrado en la práctica. Este fue un taller, uno de los primeros talleres, si veis, hay hombres y mujeres porque es inclusivo. Y además salió genial este Business Model Canvas, porque el de seguridad de Google Campus me dijo que había aprendido un montón. Digo, el de seguridad, que está aquí forzado, se ha aprendido, el resto que venía por ocio. Y lo importante es generar, es co-crear, muy importante, en eventos cuando me piden a mí que participe en diferentes eventos, esto fue Fridays for Now, estamos siempre, ella es mi comadre, cofundadora Sara Alvarellos, referente de la comunidad Maker, vicepresidenta de los Fab Labs, y tenemos que compartir, hay que compartir el conocimiento para hacer realidad. Y a mí cuando me dice, Cristina, yo no puedo hacer nada, puedes hacer un montón de cosas, o sea, no me fastidies. Y estamos en un mundo que nos permite ser más proactivos, ¿no? Colaborar, cooperar, tomar decisiones, tener iniciativas que antes, con los modelos de antes, ¿no? Era mucho más difícil. En Televisión Española, las dos presentábamos informativos y ninguna de las dos, 20 años después, nos reconocimos como lesbianas. O sea que el silencio realmente hace estragos, ¿no? Pero algo está cambiando porque hoy estamos todas aquí, algunas delante de la cámara, otras detrás y otras que han cambiado a profesiones mucho más interesantes que la televisión.
y todas nosotras, y estamos rompiendo el silencio que todavía existe, porque yo creo que el problema que tenemos, uno de los problemas que tenemos las mujeres, que hemos guardado también silencio en nuestros derechos durante muchos años, y las mujeres lesbianas, que hemos guardado silencio sin saber que lo que estábamos haciendo es perder derechos. El problema realmente es que hemos sido tan silenciadas que incluso las primeras leyes que había en contra de la homosexualidad, en contra de la sodomía, en contra del sexo entre dos hombres, porque de las mujeres ni siquiera nadie se lo planteaba, ¿no? Puede sonar muy absurdo, pues empecé en las redes. Mi objetivo es que no exista ninguna lesbiana sola, que no haya ninguna mujer lesbiana que piense soy un bicho raro, soy la única del universo. Las personas que estábamos celebrando el orgullo localizásemos las fotos de Instagram en la Plaza Roja de Moscú. De forma que cuando alguien viniese a la Plaza Roja de Moscú, lo que viese es fotografía. A lo mejor alguna vez que fotografía está por aquí, no lo sé. Si es así, venga a verme. Acabo rápido, pero dos cositas. Primera, generar comunidades, cooperar es clave para luego, ¿no?, sentirnos seguras y poder cambiar las cosas juntas. Tenemos que aprovechar ese vínculo que nos une, y tanto en momentos fuera de las redes como en momentos en las redes, buscar esos lugares donde nos sentimos seguras, donde vemos que compartimos un propósito, donde compartimos experiencias, donde nos ayudamos, ¿no? Nuestra posición. Y de ahí que pues pusimos en marcha lo que es, no solo es una web, os voy a contar muy rápido, porque nace realmente como unos premios. Mujeres a Salir nace como unos premios en lo que se quería era impulsar, dar a conocer dentro del sector de la publicidad al inicio, pero nos dimos cuenta que era tan potente y tan importante que teníamos que abrirlo, y hoy en día es otra cosa, es ya abierto. Lo que queríamos era poner en valor y dar visibilidad a mujeres que, destacando dentro de su trayectoria profesional, pues sabíamos que si no se les ayudaba, probablemente no pudieran alcanzar aquellas posiciones que no nos vamos a contar con todas las pegas que nos encontramos por el mero hecho de ser mujeres. Entonces, pues creamos por un lado unos premios, que os contaré después, pero creamos dentro de la parte de cooperación y colaboración lo que es nuestro site, lo llamamos que es un universo líquido, lo llamamos así, porque tenemos una página en la que siempre ponemos noticias donde las mujeres son protagonistas. El Detox se ha presentado oficialmente en sociedad, es algo súper potente. Hoy hemos compartido sueños, hemos compartido inspiraciones, proyectos. Hoy hemos construido un mundo mejor para todas las personas. Vamos a incluir a todo el mundo. Veréis, en 2014 hice un TEDx en Valladolid. Y una de las cosas que repetí en ese TEDx al final es tiene que suceder. Tiene que suceder. Pues hoy